Damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Le damos la bienvenida al Centro Cristiano Palabra de Fe Chula Vista, a las personas que nos van a ver en internet, por medio de Facebook también. Y damos gracias a Dios por estar en nosotros y de revelarnos su palabra por medio del Espíritu Santo. Hemos estado mirando en semanas atrás que Dios es bueno. El caso de Job lo miramos, la otra historia de Job. Sé que ustedes no lo vieron completo, pero se les va a proporcionar para que lo escuchen completamente. Miramos en esa serie que Dios no manda las catástrofes naturales. Miramos que Dios no manda lo malo que la gente tiene, que la gente recibe, la enfermedad, la muerte. Dios no la manda. Miramos que Dios no trabaja con la muerte. No tiene sicarios en la nómina celestial, ¿verdad? Entonces, miramos también cómo Job en un momento dado se arrepintió de lo malo que habló y cuando Dios le quitó el mal que tenía sobre él, recibió el doble de lo que tenía, cuando él reconoció que se había equivocado y cuando él reconoció que mejor era callarse y escuchar a Dios, corregir, cambiar de manera de hablar. Miramos también, la pastora te dio una enseñanza de cómo demostrar tu victoria, ¿lo recuerdan? Y esta semana vamos a empezar hoy con otra serie titulada ¿Qué hacer cuando viene el tentador? Ya identificamos que Dios no te tienta, dice Santiago 1:13. Vamos a ver Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, verso 13. Si lo tienes, di amén, o ya llegué. O si todavía no llegas, dime, espéreme, pastor, tantito, ya voy. ¿Lo tienes? Santiago capítulo 1, verso 13. Mira, te lo voy a leer en la traducción Reina Valera, 1960. Dice Santiago 1:13. ¿Lo tienes? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra tentado significa incitado, movido a. Este pasaje dice que cuando alguien es incitado, movido a, no diga que es incitado o movido a algo por Dios. Porque Dios no puede ser incitado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni Él incita a que tú hagas cosas malas. Tradicionalmente se dice que bueno, Dios de repente manda los problemas, las pruebas, lo miramos en el otro caso de Job, y una persona en una ocasión dijo, es que Dios manda las pruebas para que tu fe crezca. Ahora sí como en el básquetbol, mentira, esa es una blasfemia. Porque aquí Santiago 1:13 dice que Dios no puede incitar a nadie al mal. El verso 14, te quiero leer esta en otra traducción, la traducción al lenguaje actual, dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. Una persona en una ocasión decía, es que Dios ponle que no te tienta a que hagas algo malo, pero sí te deja y ahí está viendo a ver por qué te decides. No, eso es un error. No creas que Dios va a estar, a ver, ¿a que no te animas? ¿A que no te animas a robar? ¿A que no te animas a cometer adulterio? A ver, hijo, demuéstrame. Eso, Dios no lo hace. Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo desenfrenado. Desenfrenado. ¿Qué es esto?
que la misma naturaleza humana caída, no renovada por Dios, tiene sus deseos. Como aquella persona que está entre varias personas, entre varios amigos, y están tomando. Y empieza la persona ahí a ver, y en primer lugar, ¿qué hace ahí? Si es hijo de Dios. Segundo, Dios no te va a decir, órale, aviéntate una, a ver si puedes, resiste. No. Cuando una persona cae en la tentación es porque sus deseos, su carne, no sometida a la palabra de Dios, su mente no renovada por la palabra de Dios, genera deseos desenfrenados. Y eso lo mueve a que caiga en la tentación. No es Dios. Dice, sino que cada uno es tentado. Tú no vas a decir, ay, joles, mi concupiscencia me está moviendo. Por ejemplo, una persona, una ocasión lo detuvieron las autoridades por robo. Dice, ¿y qué te movió a robar? Pues sabes, una afición, el tener algo. Su deseo de tener más y más y más. Las personas que cometen fraudes económicos, o sea, entre más quieren, entre más tienen, más quieren, y eso le lleva a cometer más fraude y a robar y hacer constantemente. Pero no es Dios. Es su propio deseo de una carne no sometida a la palabra de Dios. Una mente no renovada con la palabra de Dios. Yo te dije en días pasados, escribí una estrofa de una canción que dice, amigo gobernante, busca de Dios, pide sabiduría, amigo gobernante, para que no estés pensando qué más puedes robarte. Porque cuando una persona renueva su mente con la palabra, es como dice la Escritura, no os conforméis a la manera de pensar de este siglo, sino renuévate con la palabra. Dice también la Escritura, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la palabra. Ya te lo dije hace rato, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra era Dios. Habla de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios manifestada a tu vida. Manifestada. ¿Sí? Entonces, cuando tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, esos pensamientos, esos deseos se te van a desenfrenar y vas a ser movido a la tentación. Tú tienes un enemigo, el diablo, y él va a tratar constantemente de tentarte en muchas maneras. ¿Pero sabes cómo enfrentarlo? Con la palabra sí. La Biblia nos da ejemplos justamente de cómo enfrentarlo cuando se presenta para engañarte, para confundirte y para evitar que tú como hijo, como hija de Dios, seas victorioso, victoriosa y que tú seas quien Dios quiere que seas. Va a tratar de engañarte. Y fíjate, es tan cínico, tan sinvergüenza, que se le presentó al mismo Jesús y pues tú no eres la excepción. La diferencia es de que ¿con qué armas lo vas a enfrentar? ¿Qué hacer cuando viene el tentador? Número 1, tú tienes que conocer lo que dice la palabra en cuanto a la situación que estás enfrentando. Enfermedad. Muchos hijos de Dios, según el ser humano, está muriendo a corta edad, está viviendo su vida, valga la redundancia, dicen por ahí, la rebusnancia, ¿verdad? Lleva una vida de enfermedad, de padecimientos, porque no conoce la Escritura. Porque una ocasión escucharon, ay, es que Dios tiene un propósito con esa enfermedad para tu vida. Y por no conocer la Escritura, lo que dice en cuanto a la enfermedad,
pasan una vida con enfermedades y mueren. Mucha gente muere en pobreza económica y batalla. ¿Por qué? Porque no conoce qué dice la Escritura en cuanto a la economía. ¿Sabías tú que la Escritura, lo que Jesús habló en todo su ministerio, un 70% fue de finanzas? ¿Por qué? Porque sabía que ibas a necesitar saber de finanzas. Pablo también lo dijo, tocó finanzas. De hecho, dijo Pablo que toda persona inteligente, antes de construir, se sienta, hace planes, a ver si puede. No vaya a ser que se quede a medias. Hasta consejos te da de prudencia, de buena administración. Hay gente que está muriendo porque ignora la Escritura. Viene el diablo y no sabe cómo enfrentarse. Pero tú a partir de hoy vas a aprender qué hacer cuando viene ese tentador para que conozcas la palabra, la situación y hagas frente haciendo lo que dice la palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 1. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Capítulo 4, verso 1 de Mateo, el Evangelio según San Mateo. ¿Lo tienes? Vamos a leer hasta el 11 y ahorita vamos a desglosar los versículos. Dice, la tentación de Jesús, es el título. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? ¿Por el Padre? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y les puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mira, este es un claro ejemplo de qué hacer cuando viene el tentador. Número 1, la tentación siempre va a ser algo atractivo. Siempre. Siempre va a ser algo atractivo la tentación. Me parece que fue nuestro pastor Ignacio Hughes, que dijo, a un perro, dale, si alguna persona quiere envenenar a un animal, a un perro, le va a dar en algo atractivo. No le va a echar el veneno en un pedazo de excremento, porque no se va a arrimar. Se lo va a dar en un pedazo de carne. El diablo va a llegar a ti con algo muy atractivo. La tentación vino a Jesús, número 1, después de que ayunó. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? ¿Sí tienen hambre o no tienen hambre? Bueno, yo sé. Justamente, mira, Jesús ayunó, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Estuvo en el desierto,
en el físico, en el desierto físico, en el solazo del día, en el frío de la noche, sin comer. Estuvo orando. Y dice verso 2 de Mateo 4:2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío. Bueno, más guapo, ¿verdad? Pero, un hombre perfecto. Pero tenía hambre, igual que tú. Verso 3, vino a él el tentador. Imagínate esta escena. Jesús lleva 40 días y 40 noches sin comer. Y de repente el estómago empieza y aparece el diablo. A ver, mira, tienes hambre. Si eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Ay, híjoles. Quizá le dijo, a ver, aviéntate, haz que estas piedras se conviertan en una torta ahogada, con su salsita, con su chilito, su cebollita, su limoncito. Mira, ay. Jesús tenía hambre. Era algo tentador. Y número uno, Jesús sí era el Hijo de Dios. No nos queda la duda de eso. El diablo no vino durante el ayuno. No vino cuando Jesús estaba ayunando. Después de pasar los 40 días y 40 noches, le ofreció comida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús conocía lo que decía la Escritura en cuanto a la situación. ¿Qué es lo que le dijo? Verso 3, verso 4, perdón. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 3. ¿Lo tienes? Mira lo que dice este pasaje. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mira, cuando el diablo se le presenta a Jesús y le dice, a ver, ordena que estas piedras se conviertan en pan, el Espíritu Santo le recordó a Jesús que en Deuteronomio decía, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Jesús se lo dijo. Jesús lo habló. Llega la tentación y, a ver, espérate, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pudo contrarrestar ese ataque. Bien, regresamos a Mateo. En el verso 5, aquí vemos algo en versos 5 y 6 vemos algo muy curioso. El diablo le dice, lo llevó a la ciudad y lo puso en la parte más alta del templo, donde se miraba toda la ciudad. Toda la ciudad. Y le dijo, verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo, conociendo la escritura, le dijo, a ver, aviéntate, escrito está. Satanás conoce las escrituras bien, muy bien, más que los hijos de Dios en ocasiones, más. Pero no tiene la revelación que el Espíritu Santo te da a ti.
Y el diablo va a tratar de engañarte por medio de escritura torcida. ¿Cómo es esto? Yo te lo dije hace un momento, no todo la canción que se dice cristiana te edifica. Ahorita, cristiano hasta Ronaldo, hijo de Dios, no cualquiera, en verdad, en verdad. ¿Por qué? Porque, ya te lo dije, hay canciones que se oyen muy bonitas, pero lo único que te llevan es muchas veces a depresión, a que te ates con tus propias palabras. Una ocasión estaba un grupo tocando y tú veías a la congregación llorando. ¡Ay, Señor! Ay! Llorando. Y muchos pensaban, wow, el Espíritu Santo se está manifestando en ellos. Pero cuando se les pregunta que por qué lloraban tanto, es que hay una canción que cómo me deprime. Había otras un grupo que, créeme, yo lo borré cuando yo empecé a analizar lo que yo escucho, lo que entra por mis oídos y llega a mi corazón, yo lo censuré. El grupo Rojo, porque son canciones de que mi cerebro teje enredaderas y al rato andan todos tontos. Porque hay confusión mental. ¿Por qué? No porque el diablo te la puso siquiera. No porque Dios, porque tú con tu boca repetiste mi cerebro teje enredaderas. Y luego había una canción que decía que no encuentro la salida y que lo mejor es morir. Te incitaba al suicidio. Ah, pero como era un grupo que de repente adoraba a Dios, pues cantaban las canciones, pero el diablo estaba confundiendo, engañando, muchas veces con la misma palabra. ¿Por qué digo con la misma palabra? Porque quizá el diablo va a llegar a tu vida a querer engañarte de que no hay justo ni aún uno. Estoy diciendo escritura. Pablo lo dijo. Pero por medio de Jesucristo tú has sido justificado. Dice la escritura que con la boca tú confiesas salvación y en tu corazón crees para justicia. Entonces sí hay justos por medio de Jesucristo. Por tus propias fuerzas no. Por medio de Jesucristo tú eres justo. Pero el diablo va a tratar de llegar a engañarte. A Jesús le quiso tender una trampa, le dio palabra de Dios torcida. ¿En dónde está eso, pastor? Vamos a Salmo 91, 11 y 12. No pierdas Mateo, por favor. Salmo 91, versos 11 y 12. Mira, y te voy a decir algo antes de entrar a esto. ¿Tú sabes lo que significa salmo? ¿No? Significa alabanza. Entonces, date cuenta de este detalle. Ya que tengas el salmo, la alabanza 91, párrafo 11 y 12, dice, ¿lo tienes? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece con piedra. Este verso es una canción del rey David. Él agarraba su arpa y empezaba a componer canciones. Fíjate bien, Satanás quiso engañar a Jesús, lo tentó con una alabanza, con una canción. ¿Qué es lo que pasa aquí? El diablo conoce la escritura. Santiago escribió uno de los versículos más sarcásticos que existen. ¿Por qué? Porque dijo, el diablo cree y tiembla. El diablo cree. El diablo conoce la escritura y cree lo que está ahí, pero tiembla de miedo por lo que Dios te ha dado a tu vida, por la revelación
de Dios a tu vida. Pero conoce las Escrituras. Se las citó al Hijo de Dios, a Jesús. Con una alabanza quiso engañarlo, con un salmo. Aviéntate, y quizá yo me puedo imaginar ahí, siempre me lo he imaginado. Mira, aviéntate. Aviéntate, no te preocupes. Al cabo, si eres hijo de Dios, aviéntate abajo que escrito está, a sus ángeles va a mandar acerca de ti para que tú no caigas, tu rodilla no se pele. Quizás se aventó un rap, un hip hop, no sé, un rock, una cumbia. Quizás en adoración, hasta música suave, mira, aviéntate. Pero era una canción, era palabra. La torció. La torció. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús supo usar la Escritura exitosamente. Verso 7. Escrito está también. El diablo llegó a ver, mira, escrito está. Escrito está. A sus ángeles va a mandar para que no te pase nada. Y Jesús, no, sí, espérame, pero también escrito está que no vas a tentar al Señor tu Dios. Esto está en Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Jesús le citó a Satanás la Escritura, le dijo, mira, quizá va a llegar gente contigo y te va a decir, no, pero mira, la paga del pecado es muerte. Todos fuimos pecadores. Y hasta te van a querer convencer con palabras bonitas como, somos pecadores pero arrepentidos. Mira, ahí está, dice que la paga del pecado es muerte. Escrito está, no hay justo ni aun uno. Pero también escrito está, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de Dios, no por obras, no por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe, para que nadie se dé más humos de grandeza. Es que yo he hecho más cosas para Dios, soy salvo. No, es por lo que Jesús hizo por ti. Pero escrito está. Satanás distorsiona la palabra para confundirte. Lo hizo con Jesús. Pero Jesús se afianzó en las Escrituras. Imagínate que Jesús no conociera la Escritura. ¿Qué hubiera pasado? Quizás se hubiera aventado. Pero Jesús, desde pequeño, a los 12 años, estaba dando clases en el templo. Imagínate, la costumbre de los judíos es, desde pequeñitos, empiezan a darle la palabra de Dios. Desde pequeños. Algunos no tienen la revelación, por eso no aceptan a Jesucristo. Hay otros que sí. Pero cuando tú te llenas de la palabra y te afianzas de la palabra, cuando venga el diablo, tú vas a poder decirle, ¿sabes qué, Satanás? Mira, llega un diagnóstico médico, tienes X enfermedad. Ok. La Escritura dice en Isaías 53, 4 y 5, que Él llevó todas las enfermedades, que sufrió por mí, que fue abatido por mí, que el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su herida yo ya fui curado, de manera de que te vas enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Qué es la economía? Hay gente que dice que Jesús era pobre. No, mira, cuando llegaron los magos de Oriente, no creas que le dieron, los sabios de Oriente, no creas que le dieron cualquier cosita. Eran caravanas cargadas de oro, de incienso, que era muy valioso, de especies aromáticas, que era muy valioso.
Imagínate, lo trasladamos a este tiempo. Llegan estos sabios de Oriente, estos científicos, y llegan ahí con Jesús, está recién nacido, tiene días, y le llevan cajas, vamos a ponerlo así, contenedores cargados de lingotes de oro. Llegan camionetas con madera de roble. Llegan con cuentas bancarias, con euros, con dólares. Más o menos por ahí va. No creas que le llevaron una simple cajita. Aparte de eso, Jesús trabajó en la carpintería de José. ¿Por qué crees que le decían el carpintero? Porque Jesús trabajaba. Entonces Jesús tenía. ¿Cuándo se hizo pobre Jesús en tu lugar? Cuando está colgado ahí en la cruz. Que hasta su propia ropa de buena calidad, no porquerías, de buena calidad, se la están jugando en volados los soldados. Imagínate quién va a querer la ropa de un indigente. ¿Quién dice yo la quiero? Bueno, Jesús no andaba como indigente, como pobre. Jesús, su túnica era de una sola costura. ¿Cómo es eso? Lo cosieron de aquí de un lado, o quizá de atrás, la vestimenta, porque era tela fina. Y se la estaban jugando para no romperla. Porque Jesús tenía dinero. Se hizo pobre ahí en la cruz, que quedó sin nada, para que por esa pobreza, ese castigo, tú fueras enriquecido. Y Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme sus riquezas en gloria. Eso dice la Escritura para ti. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Y lo dice así como prospera tu alma. Tu alma cada día está prosperando. ¿Cómo? ¿Cometes errores? Un error lo cometes y aprendes del error, ¿cierto? Y cambias, la mayor parte de las veces cambias el actuar para no volver a cometer ese error. Entonces tu alma prosperó en esa área, cambió. Muchos dicen, soy mejor persona. Bueno, así Dios quiere que tú prosperes día con día, que cada día que pasa tú cambias en finanzas, eres más bendecido, que cada día que pasa tú vives en salud. Una cosa es ser sano y otra vivir en salud. En vivir en salud es que no te enfermas. Créeme, lo hemos experimentado. He querido llegar a enfermedades, yo te lo dije, se me hizo el desgarre en esta pierna, en la pierna izquierda, y una fractura se abrió. Y yo me aferré a lo que dice la Escritura. Por la herida de Cristo yo fui curado. Él padeció todo dolor, y no creas que un dolor leve, sentía que mi carne sentía que me atravesaba un rayo eléctrico mi pie, porque estaba trozado. Mi músculo no lo podía afianzar porque se me movía literalmente. Pero ¿qué pasó? Yo, gracias Señor, porque yo ya fui curado por la herida de Cristo. Gracias porque yo creo que soy sano. Y se me acomodó el músculo. Yo te digo, estaba adorando, soy libre, soy sano, soy libre en Jesús. Y de repente siento un tirón que hace que me levante. Y, ay, bendito Dios, gracias porque soy sano. Ya no sentí nada. Wow, me agarré danzando, brincando, me metí al baño, me quité la venda y viste, bien a gusto. La fractura que se me había vuelto a hacer, se me había hecho un morete porque la sangre empezó ahí. Se me bajó, ¿verdad, pastora? Empezamos a aclarar, mira, la sangre empezó a fluir y se limpió mi piel de todo morete. El dolor ese se quitó, se cortó y mi pie se cerró. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, por la herida de Cristo yo soy sano. Que tengo problemas con mis familiares, el castigo de tu paz fue sobre Jesús. Pero ¿cómo lo vas a poder enfrentar? Conociendo la palabra. Jesús
pudo hacerlo exitosamente. Mira, en el verso 8 de Mateo 4:8. Pastora, ¿me puedes buscar este pasaje en Lucas también, por favor? Este mismo, cuando le muestra los reinos a Jesús. Ajá, por favor. ¿Lo tienes? Es el 4:8 de Mateo para los demás. Mira lo que dice aquí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, Satanás sabía a lo que venía Jesús. ¿Ya lo tienes, pastora? ¿Cuál es? Vamos a ver Lucas 4:5. Sí. Vamos a ver el 5 y el 6. Lucas 4, 5 y 6. El diablo sabía a lo que Jesús había venido a esta tierra. Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Lo tienes? Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Potestad es autoridad. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. ¿A qué venía Jesús? A recuperar la autoridad que el ser humano representado en Adán y Eva le entregó a Satanás cuando cometió alta traición. Decidió obedecer a Satanás, la voz de Satanás, por medio de la serpiente, quiso ser como Dios. Se rebeló contra Dios, imagínate. El diablo fue expulsado del cielo porque quiso dar golpe de estado. Y al ver que el ser humano tenía esa comunión con Dios, le metió esa cizaña, tú vas a ser como Dios. Y el ser humano obedeció y le entregó los derechos, el control de la tierra a Satanás. Y en Job lo miramos, cuando le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. O sea, el que tenga tienda, que la tienda, y si no, mejor que la venda. Y créeme que Satanás andaba atendiendo su tienda. Quizás acababa de matar a unos con un terremoto, quizás a otros con un huracán, con una inundación. Pero él andaba rodeando la tierra y andaba por ella. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio. ¡Ay, pastor! Dios tiene el control. Pues yo no creo que Dios sea un terrorista que apriete el control para que exploten las cosas y se mate la gente. Nosotros tenemos un Dios bueno, 100% bueno, no un terrorista. Dios no está en control. Aún en estos tiempos no está en control. ¡Ay, pastor! No, hermano, no, hermana. ¿Por qué? Porque a ti te ha dado la autoridad. Tú tienes la autoridad ahora como iglesia. Jesús le dice a Pedro, mira, a ti te doy la autoridad. Y muchos creen que Pedro tenía la autoridad y por eso se formó una asociación religiosa. No. Jesús hablaba del ser humano. Porque dice Pablo que tú eres templo, tú eres iglesia, iglesia viva, habitación del Espíritu Santo en ti mora. De manera que cuando Jesús le dice que las llaves, el poder han sido dadas a la iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, está hablando que tú como iglesia, tú amigo de internet que nos escuchas cuando confiesas a Jesús como tu Salvador y crees que Dios lo levantó de los muertos, tú te conviertes en la iglesia de Dios y tú tienes la autoridad de Dios. Dios no la tiene.
Tú tienes el control para detener las catástrofes naturales, porque no son enviadas por Dios. Vamos a verlo más adelante. Que Jesús detuvo un tsunami, porque no vienen de Dios. De manera que aquí ya miramos Lucas 4:5 y en Mateo 4:8, el diablo le está diciendo a Jesús, mira, todo el poder, toda la autoridad del mundo es mía, porque a mí me ha sido dada. Si tú te postras y me adoras, yo te la entrego. Satanás sabía que Jesús había venido a recuperar esa autoridad. Era bien atractivo. Ah, caray, Jesús viene a recuperar la autoridad y el diablo se la está ofreciendo. Muy tentador, ¿no? Una ocasión yo compartía este tema y decía, es como aquella persona que ocupa dinero y de repente la ponen como tesorero. ¡Wow! Gracias, Señor, por bendecirme. No, o sea, el diablo te tienta para que ese deseo desenfrenado por no confiar en Dios te lleve a caer en la tentación. ¿Te fijas? Aquí cabe la estrofa de la canción que te dije, amigo gobernante, y aún dice, hermano mexicano, aguante la carrilla y no se queje de que no hay para tortilla porque usted traía billete y decidió comprar tequila. ¿Por qué? Porque la tentación de traer dinero para la persona que no tiene renovada su mente con la palabra de Dios es grande. Mira, Jesús venía a recuperar esa autoridad y el diablo se la puso en bandeja de plata. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nuevamente citó la palabra y venció esa tentación tan atractiva. Mira lo que dice el verso 10 de Mateo 4, ¿lo tienes? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Lo tienes? Jesús le citó palabra del Pentateuco, de la ley de Moisés en ese tiempo. Mira lo que dice, a Jehová tu Dios temerás. Temer es reverenciar, respetar. Y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Jesús nuevamente le citó la palabra porque conocía lo que decía. Jesús no se aguantó los catorrazos que el diablo le trajo. Muchas veces se entiende que tú tienes que resistir la tentación. Yo trabajé en un centro de rehabilitación ministrando la palabra hace años y el concepto de tentación, de resistir la tentación era de que tú sales, te rehabilitas y tú te juntas con tus amigos, con tus compas y están fumando ahí la hierba y tú ahí te quedas, convives con ellos y ahí estás. Ellos fume y tomando, pisteando y tú ahí porque estás resistiendo la tentación. No, esas son tonterías. ¿Por qué? Porque si no has renovado tu mente con la palabra de Dios, vas a caer en la tentación nuevamente. Y era en reincidencia. ¿Y luego qué pasó? No, pues estaba con los compas y vas para adentro otra vez. Jesús se opuso a la tentación, no aguantándose los trancazos. ¿Cómo se opuso Jesús? ¿Cómo resistió la tentación? Se le opuso, se le puso en contra, se le enfrentó al diablo. No huyó Jesús, se le enfrentó.
le dio la contra. Miramos aquí, son varios versículos en Mateo, donde ya los miramos, dice, escrito está, Jesús cita la palabra. Pedro y Santiago nos dan instrucciones para cuando venga el tentador, pero dice que nos tenemos que dejar instruir, que seamos sobrios, discretos, y que te opongas al diablo sólidamente en la fe. Vamos a ver lo que dice Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 9. ¿Lo tienes? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Número 1, dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar sujetos todos unos a otros en humildad. ¿Qué es esto? Que no debemos de tener un complejo de superioridad hacia las demás personas. No tenemos que sentirnos más que los demás. Dice que tenemos que vestirnos de humildad, porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste, no soporta al soberbio, y da gracia al humilde. Pero fíjate bien esto, aquel que se somete a la palabra de Dios, Dios le da más gracia. Y por la gracia, por lo que hizo Jesús, tú obtienes lo que necesitas. Y cuando tú eres humilde, Dios te da más gracia. Dice, verso 8, sed sobrios, está atento para que puedas captar cuando viene la situación en tu contra. Una persona ebria, sus sentidos se alteran y muchas cosas no las capta. Pero una persona sobria, hasta cuando pasa una mosca lo alcanza a ver. ¿Sí o no? Dice, velad, está atento, estate despierto. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, anda como león rugiente, hasta una copia barata es, como león rugiente, no dice, es un león que anda ¿cómo? O sea, una imitación de león. Anda alrededor buscando a quién devorar. Y luego dice, al cual resistid firmes ¿en qué? ¿En la prueba? En la fe. Pero dice en la fe, pero ¿en qué vas a tener fe? ¿En Santo Juan de la Cotona? No, en la fe. En la fe, en la palabra de Dios. En la fe, en lo que Jesucristo ya hizo por ti. No por lo que tú hagas. Dice, firmes en la fe. No eres el único que pasa tentaciones. No eres el único. Al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, llegó y lo quiso tentar.
No eres el único. Dice la Escritura, resiste en la fe. En la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. No viene por orar tanto. Tú no vas a tener más fe si te pasas 10 horas orando. Jesús no tuvo fe en la palabra porque pasó 40 días y 40 noches ayunando. No, Jesús pudo utilizar la palabra, tuvo fe, tenía fe Jesús porque conocía la Escritura. Logró la fe de Dios. Recuerda que estaba en un cuerpo mortal. La fe, tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. No solamente conocer lo que dice de acuerdo a la situación, sino creerlo. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me hubiera servido que por la herida de Cristo yo ya fui curado? Pero me sigue doliendo. Yo sé que la palabra dice, pero no lo creo. Entonces créeme que me hubieran tenido que intervenir el pie, tanto de la planta para el hueso y quizá de los tendones y ligamentos de mi pierna. Es más, no hubiera necesitado eso porque me hubiera muerto calcinado. Pero yo creo, yo sé que la Escritura dice que Él venció la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, la muerte es en victoria. Ahí dice, entonces, yo creo que la muerte no tiene efecto en mi vida. Porque yo creo que voy a vivir hasta 120 años. Porque salió de la boca de Dios. Y ahí está mi fe, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Tú no necesitas que venga un evangelista, un profeta, un apóstol y venga y venza al diablo por ti. No. Huir significa correr aterrorizado. Vamos a ver Santiago. ¿Por qué te di esta definición? Santiago está atrás de Pedro, de donde estamos. Santiago 4:6. Santiago, capítulo 4:6 y 7. Mira, pero Él da más gracia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay gente que te dice, no, sí, resiste al diablo y él va a huir. Para que esto tenga efecto, tú tienes que someterte a Dios. Y Jesús dijo, quien me ama, guarda mis mandamientos. Y no es de que te los grabes de memoria, sino que los creas, los vivas, los actúes. Si tú te sometes a lo que dice Dios, el diablo va a tener que huir aterrorizado. El diablo va a huir, tiene que huir, porque tú estás sometiéndote a lo que dice la palabra de Dios. Ya te lo hemos dicho, por la herida de Cristo tú ya fuiste curado. Y el diablo tiene, si tú lo crees, el diablo tiene que retrocederse, tiene que ir a pelar asustado. Satanás no está en el infierno, ni ha estado en el infierno todavía. Hay gente que cree que ahí está en un trono lleno de calaveras y huesos y que se sienta y jajaja y atizando con un tridente a las almas en pena y jajaja. No, él no ha estado en el infierno todavía. Está en la potestad del aire. Y está buscando tentarte. El infierno fue creado para él y para sus ángeles, no para el ser humano. Pero lamentablemente, como el ser humano no conoce la Escritura, no se somete a Dios y el diablo le destruye
muere sin confesar a Jesús como su Salvador, y dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, si tú no confiesas que Jesús es tu Salvador, que Él ocupó tu lugar en la condenación, en la muerte, en la enfermedad, en el infierno, Él no te puede librar del infierno, porque no reconoce su sacrificio. Para terminar, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. ¿Lo tienes? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de aquí nos brincamos a 2 de Corintios. Si quieres, escúchalo, apúntalo. 2 de Corintios 4, verso 3. Escúchalo. 2 de Corintios 4, verso 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Mira, el diablo está operando en los aires. Es el príncipe de este siglo. Cuando Jesús le quita la autoridad, se la da a la iglesia, a ti como iglesia. A ti te la da. De manera de que tú, dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. De manera de que tú, como hijo de Dios, con la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, tú empiezas a oponértele. Y aún tormentas puedes deshacer. Terremotos puedes frenar. Enfermedades, catástrofes, tú lo puedes hacer. Pero si tú crees la palabra de Dios, recuerda lo que dice el pasaje que miramos un poquito atrás, en la fe, en la palabra, tienes que someterte, tienes que resistir en la fe. Bueno, esta es la introducción solamente de qué hacer cuando viene el tentador. Voy a pedirte que te pongas de pie. Terminamos la transmisión para nuestros amigos de internet. Si tú que nos estás viendo en este momento no has confesado a Jesús como tu Salvador, quiero decirte que Él es el único medio para que tú tengas la gracia de Dios, para que tú tengas los beneficios que Dios le ha dado al ser humano. ¿Qué beneficios? Ser libre de toda enfermedad, ser libre de todo, de la muerte, de pobreza. Solamente cree en Jesucristo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Señor, yo reconozco que tú ocupaste mi lugar en el infierno para que yo no vaya ahí. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi libertador. Yo te acepto, Señor, como Salvador y tomo la gracia que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Con eso, mi amigo de internet, si tú lo hiciste en esa oración, creyendo lo que dice la palabra, tú acabas de nacer de nuevo. Tu espíritu se ha hecho uno con Dios. Te hacemos la invitación para que sigas escuchando estas transmisiones y te bendecimos en el nombre de Jesús.